esta persona nació en una religión, le enseñaron la Biblia y estuvo muchos años y de repente dejó ese lugar porque se dio cuenta que no le decían la verdad. Y platicando, yo le empecé a comentar cómo fue mi vida en ese sentido y le dije que pues yo conocía que la Biblia era verde. Para mí la Biblia era verde. ¿Por qué era verde? Pues porque esa fue la que me regalaron, una Biblia color verde. Entonces yo lo único que sabía de la Biblia era que era de color verde. Hasta que, bueno, después de que terminé la carrera y ya que estaba terminando la especialidad, mi mamá me invitaba y me decía, no, mira, es que voy a ir a un grupo de así, voy a ir a otro grupo de así. Y andaba de grupo en grupo. Y entonces yo le decía, mamá, yo quiero ser el mejor cirujano de Tamaulipas, no tengo tiempo para que las invitaciones que me haces. Cuando ya encuentres cuál es la buena, pues ya me dices y entonces ya voy. Y tampoco se dio, ¿verdad? Pero platicando con esta persona le decía yo que cuando yo vi el versículo en donde dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, me impactó. Y cuando vi en el libro de Oseas que dice que por falta de conocimiento pereció el pueblo de Israel, pues me llamó mucho la atención. De tal manera que pues me puse a estudiar por muchos años y cambió mi vida. Y le invitaba a esta persona porque me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Y le decía yo que todo está escrito, y es un punto de lo que vamos a hablar hoy. Le decía, mire, todo está escrito, lo único que tiene que aprovechar en este tiempo es precisamente que el tiempo que le quede, usted conozca la verdad. Ya está todo escrito. Y lo que dice se va a cumplir. Y a veces pensamos que nada más lo que nos gusta es lo que se va a cumplir. Y lo que no nos gusta, eso así como que no, eso mejor luego lo vemos, mejor otro día que se hablen de eso. Y bueno, cada uno tiene su preferencia, pero la realidad es que todo se va a cumplir. Y para eso, el día de hoy, el tema al que vamos a escuchar, le he puesto la vara de almendro. La vara de almendro. Y ahí en pantalla, pues para los que no conocen cómo son las almendras o el almendro, bueno, pues ahí hay unas semillas, un fruto de ese árbol. Ahora, ya ustedes vieron eso y dicen, pues el almendro, ¿verdad? Pero si yo les dijera, les voy a presentar la Amygdalus communis y no les pusiera esa foto, ¿qué dirían? ¿Qué? O si yo les dijera, miren, les voy a hablar de una planta, es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las salicacáceas. ¿Qué dirían? No, pues está bueno. O es un árbol que su origen es en Asia Central, en Persia y Mesopotamia, que los fenicios lo llevaron por las rutas comerciales de Europa a Europa Mediterráneo, incluso América y especialmente al país de Chile. Y entonces les dije a ellos, les presento el árbol de almendro. Entonces dirían, ¿verdad? Porque lo otro es la semilla, pero aquí es donde está en su vaina cuando está en el árbol. Pues Amygdalus communis, ahora en este tiempo, se siembra mucho en España y en Estados Unidos, que actualmente son los mayores productores de almendras en el mundo. Y me llamó mucho la atención, y por eso es que vamos a hablar el día de hoy en esto, porque creo que aparte de lo que quiere Dios para este tiempo, que pensemos. Y este fruto lo recolecta la gente en agosto y septiembre. O sea, se acaba de hacer la recolección anual de este fruto porque se hace en agosto y en septiembre.
Pero me llamó mucho la atención. Tú vas a cortar un mango y lo cortas del árbol, o una pera, una naranja. Una piña, pues tienes que ir y sacarla, cortarla en la tierra, ¿verdad? A raíz de la tierra. Pero para el almendro, lo que se hacen unos varados. Sacan unas varas y entonces a las hojas del árbol le dan de varazos para que se sacudan las hojas, caiga el fruto y entonces ya lo recolectan. Y esta fruta, para el que no sepa, es un fruto rico en calcio, hierro y proteínas. Sirve para hacer aceites, el aceite de almendra, que se utiliza como un emoliente que se puede utilizar en los perfumes. Hay esencias que tienen un ligero olor de almendra. No sé si han podido degustar alguna de estas lociones o perfumes. Y se utiliza para la dermatitis, la psoriasis e incluso en las quemaduras superficiales en forma de aceite para que no quede cicatriz. Pero también se utiliza para las enfermedades cardiovasculares, para equilibrar el colesterol y la presión arterial. Así que si alguien padece de eso, pues ya puede ampliar su conocimiento en esta semilla. Y este fruto, vamos al libro de Jeremías, al capítulo 1, en el versículo 11. Jeremías estaba en su tiempo como profeta del pueblo de Israel, y entonces dice allí en el 1:11 que vino la palabra de Jehová a él diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dijo, ¿qué dijo? Veo una vara de almendro, de lo que estamos hablando. Y me dijo Jehová, bien has visto. Y luego aquí es donde quiero que pongas tu atención, el dedo, lo subrayes o como sea ahí en tu Biblia, porque dice a continuación, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué dice Dios? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y aquí es donde me gustaría que todos oráramos para recibir esta palabra. Así que te invito a que te unas conmigo, que le digamos, Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias porque tú eres fiel, Señor. Esta semilla ponla en mi mente, que baje a mi corazón y que dé fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, le dijo Dios a Jeremías. Ya la vimos que está ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 12. Pero en el hebreo, en el original, esta frase significa lo siguiente. En hebreo suena, traducido a lo español, de la siguiente manera. Dice, yo tengo en cuenta, sostengo, respaldo, protejo mi palabra para que se cumpla. Varía un poco. Tiene un mayor significado lo que está diciendo la palabra de Dios aquí en el idioma original. Ahora, a mí me llama mucho la atención y hay gente que dice que este es uno de los textos más gloriosos de la Biblia porque revela la igualdad y la unidad entre Jesucristo y su palabra. Jesucristo es la palabra eterna hecha carne para salvación, para ti, para mí, para tu familia, para toda la humanidad. Por eso es que cuando nosotros nombramos el nombre de Jesucristo, estás ejerciendo dominio sobre la situación, sobre la circunstancia, dice la Biblia, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando tú pides algo en el nombre de Jesús, dice la Biblia que así va a ser. Ahora, a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas que nosotros queremos y decimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Utilizar el nombre de Jesús puede ejercer dominio sobre una situación o sobre una circunstancia. El asunto es que pesa
que soporta esa palabra que uno lanza en el nombre de Jesús. Cuando nosotros no somos fieles y queremos que Dios sea fiel en una petición con nosotros, pues va a estar un poco difícil que aunque digas en el original, en hebreo, en arameo, en griego, en inglés y en español, pues si yo no soy fiel, Dios no va a ser fiel. Aunque Dios es soberano y hemos visto que hace cosas que no van de acuerdo a la lógica de nosotros. Pero sí es cierto que cuando nosotros utilizamos el nombre de Jesús, que es la palabra de vida, la palabra de verdad, algo va a pasar. Porque así lo dice la Biblia desde el principio. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, o sea, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas, dice el 3, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, desde el principio estaba Jesús como la palabra de Dios. Y en Él es la vida. Y la vida es la luz hacia nosotros. Es lo que nos hace que cambiemos la manera de pensar, que veamos que ya no me conviene seguir como yo estaba viviendo, sino que ahora tiene que haber un cambio en mi vida, que tengo un propósito, que puedo llegar a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Y dice que las tinieblas, fíjate en qué tiempo lo dice, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Cómo lo dice? En pasado. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Las tinieblas no pueden estar prevaleciendo la palabra de Dios, la vida, la luz, el Verbo, Jesús. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de la vara del almendro? Entre finales de enero y principios de febrero, en Israel se ocurre una transformación espectacular, porque en esos meses es cuando los almendros florecen. Es invierno, no hay frutas, no hay hojas, los árboles están secos, y entonces es cuando este árbol, estas varas de almendro, es cuando florecen blancas y color rosa. Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 5, asemeja al pelo canoso de la vejez con los almendros que llevan las flores. La vara de almendro es la primera que florece después del invierno. A ver, dile a alguien, por favor. La vara de almendro es la primera que florece después del invierno. Ahora, no sé para ti qué pensamiento se te venga del invierno. Ya estamos ahorita en el mes de octubre, estamos en el otoño, y entonces hay gente que se empieza a acomodar, le digo yo. No, pues ya viene el otoño, y entonces pues luego ya viene el invierno, y entonces pues ya viene el cafecito, los chocolatitos calientes, los pasteles con crema, y ya te vas acomodando a que el invierno pues ya vas a estar bien flat. No es aquel verano en donde dices, tengo que hacer ejercicio y le voy a meter al short para que me venga más musculoso y vaya a la playa. No, ya el otoño y luego viene el invierno, así como que ya te empiezas a acomodar y dices, pues ya como que de aquí soy, ¿verdad? En la Biblia, en el hebreo, en el término en hebreo acerca de este árbol, se le nombra o significa literalmente el que despierta. La vara de almendro se le dice el que despierta.
Y me llama mucho la atención que esta flor, este fruto, Dios le haya dado las indicaciones a su pueblo que lo hagan en sus utensilios más sagrados. El candelabro de oro, que tiene 7 brazos, que Dios les dijo que lo pusieran en el tabernáculo donde iba la presencia de Dios, dice que le dijo que lo hicieran de oro puro en una sola pieza, con bellas flores de almendro, según la descripción de Moisés. En el Éxodo, en el capítulo 37, en el versículo 17, dice así: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. ¿De qué eran? De oro. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, dice el 19, 3 copas ¿en forma de qué? En forma de flor de almendro. Una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en el 20 dice: y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores de almendro. La verdad, la vara de almendro o el árbol de almendro se ocupa muy pocas ocasiones en la Biblia, pero cuando se hace, se destaca sus bellas flores blancas y rosas y su temprano despertar. Es una de los árboles que florece en invierno. Se hace todo un espectáculo. Mira qué bonito se ve ahí ese árbol, cómo está abriendo sus flores, cuando ningún otro árbol lo hace en esa temporada o en ese tiempo en la tierra. ¿Y qué significa esto para el pueblo hebreo? Lo puso Dios en Isaías 55:11, que el Señor no descansará hasta que haya cumplido su propósito. Repítelo conmigo: el Señor no descansará hasta que haya cumplido su propósito. Y mira, como te decía, en primavera, en verano, todos nos acordamos de cosas que tenemos que hacer, que queremos ir a la isla, que queremos ir al mar, que queremos ir a un viaje, ¿verdad? Pero en otoño, como te decía, como que ya vas diciendo, no, pues ya, como que no, ya se va a acabar el año, ¿verdad? Ya me voy acomodando. Y en invierno, pues ni se diga, ¿verdad? No, ya. Échame mi cafecito y mi cobija, por favor. Como que se va acabando el propósito. Pero te quiero decir algo. Jeremías, yo cuando me gustan muchos temas en la Biblia, lo que es la escatología, la profecía y por lo tanto los profetas, y tengo mis profetas preferidos, pero cuando yo empecé a estudiar a Jeremías, yo dije, ay no, yo Jeremías, la verdad no me gustaría ser Jeremías. Y sin embargo, en este tiempo de repente me siento como Jeremías. Jeremías era el profeta de Dios para el pueblo de Dios. No es cualquier cosa. El profeta de Dios para el pueblo escogido en la tierra por Dios para ser su pueblo. Y Jeremías acompañó a Israel en el invierno de su historia. ¿Qué quiere decir en el invierno de su historia? La historia del pueblo de Israel ha pasado subidas, bajadas, pero en el tiempo en donde estaba el profeta Jeremías, se dice que es el tiempo de la historia de este pueblo en donde la presencia de Dios casi no se encontraba, por cuanto el pueblo se precipitaba hacia el abismo.
No quería hacer lo que Dios les decía. Jeremías se las pasaba diciendo al pueblo: por favor, arrepiéntanse, no hagan ídolos, no tengan otros dioses. ¿Y sabes qué hacía el pueblo? No pasa nada, no pasa nada. Mira, este becerro nos quedó mejor que el anterior, así que ahora vamos a adorar a este becerro. Y ahí andaban haciendo fiestas y todo, y no les importaba. Y Jeremías: Israel, arrepiéntanse, por favor. Son el pueblo escogido por Dios. Van a perder a sus hijos, van a perder a sus hijas, van a dejar de amar a sus esposos, a sus esposas. Arrepiéntanse. Dios quiere que ustedes sean su pueblo y que ustedes como pueblo le digan: queremos que tú seas nuestro Dios. ¿Y sabes qué decía el pueblo? No quería saber nada de Dios ni de Jeremías. De tal manera que pudiéramos casi pensar en ese momento de la historia, si tú te pusieras a estudiar cómo estaban, tú dirías: no, hombre, el Señor ya los abandonó. Eran tremendos, no querían hacer caso, no querían obedecer, querían hacer cada quien su voluntad. El hombre tenía su negocio, la mujer tenía su negocio, el hombre tenía su amante, la mujer tenía su amante, los hijos hacían lo que querían, no eran obedientes a los padres, no honraban a los padres. Pues ¿de dónde estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, en el amor que tiene Dios por su creación, les puso a Jeremías como profeta. Cuando parece que la vida de ese pueblo no tenía sentido, porque cualquiera entiende que si Dios escogió un pueblo, lo escogió sobre todos los otros pueblos de la tierra, pues Dios iba a favorecer ese pueblo. Y si agarró ese pueblo, ¿mediante quién le hablaba? Pues sobre un profeta. Pues ahí estaba el pueblo, ahí estaba el profeta, y ahí estaba Dios. Y yo me imagino que Jeremías, esa es una versión mía, no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero yo si fuera Jeremías en ese tiempo le diría: Señor, ¿por qué me pusiste de profeta en este tiempo? Me hubieras puesto cuando los otros profetas que oraban y descendía fuego del cielo. O que un montón de ángeles y las carrozas. Pero eso de estarle diciendo siempre al pueblo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, por favor, arrepiéntanse. Y yo creo que Jeremías veía que decían, como dicen, les daban el avión, ¿verdad? Sí, Jeremías, tú sigue profetizando. Aquí nos vemos el próximo domingo. Mientras déjame hacer mis cosas. Qué frustrante de haber sido para Jeremías. Sin embargo, Jeremías escuchó el llamado. Dejó su vida. Y mira que la dejó. Platicaba a mi esposa sobre un predicador que hablaba de este punto y donde decía: ¿qué tanto se predica hoy a la gente? Deja tu vida. Sigue a Dios, busca a Dios, sírvele a Dios. La verdad, muy poco. Y Jeremías, a pesar de que sabía que era el pueblo más desobediente, el que menos buscaba a Dios, que iban todos al precipicio, dijo Jeremías: bueno, si tú quieres que yo sea tu profeta, yo voy a ser tu profeta. Solamente te pido que tu presencia vaya conmigo. Y la tuvo difícil Jeremías. De tal manera que llegó el momento que, como el pueblo no hacía caso, Dios no se podía manifestar en el pueblo. ¿Me estoy explicando en esto? Nosotros queremos que Dios nos salve de alguna circunstancia, pero eres mentiroso, ladrón, pues ¿cómo te va a ayudar? Pero Dios es Dios y me puede ayudar. Sí, te puede ayudar, pero ¿en base a qué? Y entonces Jeremías escuchó el llamado de Dios, le dijo: yo soy tu profeta,
Y yo creo que él entendió, el pueblo no va a entender, no va a querer, porque escrito está. Como te digo, hay cosas que nos gusta leer y ver, y sí, mira, aquí dice, yo soy la niña de los ojos de Dios. Pero soy la niña de los ojos de 50 hombres. Pues como que ya no, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener el favor de Dios si no soy fiel a uno? Y entonces Jeremías estaba ahí atendiendo su llamado, y Dios no se podía manifestar bendiciendo al pueblo porque el pueblo no le buscaba. De tal manera que Jeremías, aún siendo el profeta de Dios, terminó en la cárcel del pueblo de los egipcios. Y no lo abandonó Dios. Sin embargo, su vida no creo que haya sido como él la quería, pero fue obediente a Dios. Y por eso él ahora tiene un lugar en el Salón de la Fama de Dios. ¿Fue difícil su vida? Sí. Pero el Señor nunca lo abandonó. Aún cuando en su vida pareciera que su vida tomaba un rumbo sin sentido. Imagínate, soy el profeta de Israel. Soy el hombre por el cual Dios le habla al pueblo. Y el de la cárcel que le dijera, pues yo soy tu vecino aquí. Tú estás en la 1 y yo estoy en la 2. Profeta. Qué triste, ¿no? En la cárcel. Sin embargo, él sabía, porque como se lo dijo ahí en el versículo, en la vara del almendro le dijo, ¿qué ves? ¿Y qué le dijo él? Veo una vara de almendro. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías es, no te preocupes, que lo que yo he dicho, eso se va a hacer. En estos tiempos en donde se vino la pandemia, en estos tiempos en donde se está hablando de guerras, de rumores de guerras, de pestes, creo que necesitamos empezar a pensar en la vara del almendro. Jeremías, se habla de él en el libro de los Reyes, en el libro de las Lamentaciones. Él estuvo hablándole a reyes como Josías o Sedecías. Él estuvo levantando el nombre de Dios. Se escribió de él a través de Baruch, el escriba. Se dejó testimonio de que él hacía caso a lo que Dios decía. Y todo lo que dijo se cumplió. Jeremías no fue un profeta triunfante como los otros que hacían milagros y maravillas. Sin embargo, él escuchó su mensaje e hizo para lo cual Dios lo llamó. Hizo su tarea porque supo que el Señor lo protegería bajo la sombra de su ternura. Yo creo que Jeremías entendió la misión difícil que tenía de hacer que un pueblo idólatra, desobediente, recapacitara y buscara a Dios. Y yo creo que el anhelo en su corazón era que pasara eso. Sin embargo, no pasó como con otros profetas. Pero lo puso para marcar la vida de alguien. En la lengua hebrea, el árbol de almendro se conoce como el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. ¿Puedes pasar el video? La Biblia habla de que todo lo que dijo Jesús se va a cumplir.
Así como aquí dice. Evangelio según Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Con eso. Aquí vemos, es el libro de Mateo, en el capítulo 24, por si quieres leer todo el libro de Mateo. Pero todas estas cosas que viste ahorita ahí, muchas de ellas ya se cumplieron, otras todavía no. Pero todo se va a cumplir. Si tú te fijas, decía, por ejemplo, entre otras cosas, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes cuánta gente busca a Dios con amor? Si es el que te resuelve todos los problemas, ¿por qué las congregaciones no están llenas? Porque el amor se enfriará. La gente, como en el pueblo de Israel cuando estaba Jeremías, quería que Dios le diera, y apenas Dios les daba, ya obtuve lo que quise, así que ahí nos vemos hasta mi próxima necesidad. Eso no es amor. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, le hacen el desayuno o la cena a su esposo porque lo aman? No me contesten. Su esposo sabrá mejor que tú y que yo. ¿Cuántos varones están dispuestos a amar a su esposa y morir por ella? Porque dice que tenemos que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y Jesucristo murió por la iglesia. Un día hice esa pregunta y un hombre dijo: ¿qué? ¿Cómo? Hombre. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No en tu necesidad. Yo creo que el Señor lo reveló a Jeremías, que él era el almendro
que aunque estés pasando en una etapa fría, dura, difícil, áspera, en un problema que aparentemente no tiene solución, Él puso un almendro, una vara de almendro, que es el que te escucha, es el que está velando por tu problema, por tu necesidad, y que va a florecer donde nada ha florecido, donde ya te abandonaron, donde hablaron mal de ti, donde no hubo quien te tendiera una mano. Yo creo que a Jeremías se le reveló: yo soy Jesús, ese almendro. Y te van a pasar a dar una semilla de almendro, porque yo quiero que recuerdes, dice que en los posteros tiempos, y en esos tiempos estamos, dice que será como cuando Noé, en donde todo el mundo hacía lo que quería, menos considerar a Dios. Y dice que así vamos a estar en ese tiempo. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Pero Dios puso una vara de almendro para que si este tiempo fuera tu invierno de tu vida, los últimos años de tu vida, el último tiempo de tu vida, tú recuerdes que ahí está el que te escucha, que ahí está el que puede hacer que florezcan las cosas que de otra manera no podrían florecer. Es expresar la vida que surge en medio del invierno, como Jesucristo floreció en medio de tu vida y de mi vida, en donde íbamos sin sentido. La verdadera vida no son tus planes ni los míos. La verdadera vida no es el gozo que sientas cuando compras algo o te regalan lo que más querías. La verdadera vida es cuando tú dejas entrar a Jesucristo y empieza a cambiar tu manera de pensar, que empieza a cambiar tu manera de hablar, empieza a cambiar tu manera de ver a los demás. Y entonces, así como Jesús se dio por ti, tú te empiezas a dar por otros. Y empiezas a considerar más importante a tu pareja que tu vida. Y empiezas a considerar más importante honrar a tu padre y a tu madre que darte todo el tiempo para ti. Y empiezas a darle más tiempo a tus hijos, sabiendo que es el regalo más grande que Dios te puede dar aquí en la tierra. ¿Qué es lo que ha dicho Dios para este invierno en tu vida? ¿Qué es lo que se ha dicho últimamente sobre tu persona o sobre tu vida? ¿Qué palabra te ha dado Dios para este tiempo? No te acomodes a que viene el otoño y viene el invierno y dejes pasar el tiempo. No te acomodes porque la situación está difícil o porque te han dicho que ese problema no se puede resolver. No te acomodes. Mejor ve y ve la vara de almendro y dile: Señor, ¿qué palabra tienes hoy para mí, para mi vida? A lo mejor tú has sido el Jeremías en tu casa, en donde por más que le dices a tus familiares, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, les dices: mira, es tiempo de buscar a Dios, y no te escuchan, no desatiendas tu llamado.
Tú hoy tienes una almendra ahí en tu mano. Y sabes, curiosamente, algunas personas no pueden comer almendras. Se les cierra la garganta. Pero esta almendra no es para que te la comas, sino para que recuerdes que hay alguien que te escucha, que hay alguien que te puede dar lo que tú necesitas en medio de tu invierno, en medio de donde las cosas no han florecido como tú hubieras querido. Pero tú tienes que tomar una palabra de parte de Dios. No podemos seguir sin sentido en este otoño y en este invierno. Toma esa palabra que Dios te dio. Si Dios te dijo, tú vas a hacer, tú créelo. Si Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Si Dios te ha dicho, tú eres una familia que va a ayudar a que otras familias cambien en el valle y que este valle sea transformado, yo tomo esa palabra para que la vida tenga sentido. No te duermas. No seamos como el pueblo de Israel, que dice que Jeremías iba viendo cómo el pueblo se iba al precipicio. Señor, yo te doy gracias. Te pido por cada hombre y por cada mujer que está aquí. Gracias porque así como en el pueblo de Israel, cuando nadie quería seguirte, cuando nadie quería ser obediente, tú mandaste a Jeremías. Y sé que alguno pudo escuchar. Estamos en tiempos difíciles, Señor. Estamos en tiempos en donde el amor se enfría, donde se oyen de guerras y de rumores de guerra, donde se oye que se levantan falsos profetas. Pero así como lo hiciste con Israel en ese tiempo y mandaste a Jeremías, yo te doy gracias porque tú no lo recuerdas a través de esta vara de almendro. Que en el momento difícil de la vida de los que estamos aquí, si es hoy, fuera mañana, o fuera literalmente en el invierno de este año, que cada hombre y mujer de los que estuvimos aquí recordemos que tú ahí estás para hacer florecer las cosas aún en el invierno más frío. Yo te doy gracias por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una muy bonita tarde con su familia.